Bueno, pues esta semana tenemos de nuevo un tema súper interesante, porque ¿quién no ha conocido alguna vez a alguien que está ahogado por las deudas o que de repente se ha visto en una situación empresarial compleja? Y bueno, todo el mundo tiene derecho a salir de esa situación y existe una ley que es la ley de segunda oportunidad y hemos traído a Ana Holgado al podcast para que me explique exactamente en qué consiste esa ley. Muy buenas. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por traerme aquí y darme la oportunidad un poquito pues de hacer eco y que la gente conozca también, ¿no?, pues esta ley. Vamos a ver, voy a intentar explicarlo de alguna manera que podamos todos entenderlo, ¿vale? La ley de la segunda oportunidad es un derecho, eso es lo primero. A diferencia de lo que ocurre con otras ramas, por ejemplo, con el derecho penal o con el derecho civil, donde no te pueden garantizar un resultado, o puedes salir condenado o no. En la ley de la segunda oportunidad, un buen profesional sí que te puede garantizar, siempre y cuando verifique de manera previa que cumples con los requisitos, y como es un derecho, si lo cumple, al juez, digámoslo de alguna manera, no le va a quedar otra que otorgarte ese derecho a la concesión de la eliminación de todas las deudas. Entonces, ¿qué es la ley de la segunda oportunidad? Pues como he dicho antes, es un derecho que tienen todos los ciudadanos siempre que se cumplan con una serie de requisitos a eliminar pues todas las deudas. Entonces, Más o menos. pero no todo el mundo tiene, o sea, consigue ese derecho, ¿no? Claro. ¿Qué cualidades debe de tener una persona para que tú lo defiendas o para que eso llegue? Bueno, cualidades, los requisitos principales para poder acogerse a la ley, ¿no? En primer lugar, sería estar en un estado de insolvencia. Mucha gente me dice, oye, Ana, ¿y eso qué quiere decir? Pues estar en estado de insolvencia quiere decir, oye, con el sueldo que tengo, con la paga que tengo o con mi propio patrimonio, a mí no me da para hacer frente a las deudas que he contraído por los motivos que sea y a la misma vez pues los gastos de la vida que cada vez está más caro, ¿no? No llego a fin de mes. Eso significa estar en estado de insolvencia. Sería el primer requisito que hay que cumplir. En segundo lugar, muy importante, tener varios acreedores. ¿Qué quiere decir eso? Pues deber dinero a diferentes entidades. Si yo solamente tengo, por ejemplo, una deuda con un banco, pues solamente tengo un acreedor, por tanto no cumplo los requisitos. Tenemos que tener 2 o más acreedores y que sean diferentes. En tercer lugar, muy importante también, no tener sanciones graves ni muy graves con Hacienda ni con Seguridad Social. Podría extenderme mucho más aquí, pero para no aburrir, a grosso modo, no tener sanciones. Podemos tener deudas, lo que no podemos son tener sanciones graves o muy graves. ¿De acuerdo? A grosso modo. Podría pincelar algunas cositas, pero no vamos a entrar. En cuarto lugar, no podemos tampoco tener antecedentes penales por delitos relacionados con la economía, por ejemplo, por robo, por hurto, por estafa, por apropiación indebida. Esos serían los requisitos, a grosso modo, que tiene que cumplir una persona para poder acogerse a este derecho de la eliminación de las deudas. ¿Y todos tus clientes los cumplen, esos requisitos, o te llega mucha gente que no? Me llega muchísima gente a la que declinamos, a la que le decimos, oye, no te puedes acoger a la ley de la segunda oportunidad. Y por desgracia, y me ha ocurrido en varias ocasiones en las que me llaman clientes a los que yo he dicho, oye, no cumplimos los requisitos, no te voy a hacer perder el tiempo ni el dinero. Y me han dicho, no, pues que a mí me han dicho en otro despacho que yo sí los cumplo. Vete con ese despacho. Es decir, yo en nuestro despacho lo tenemos clarísimo. Primero va el cliente. Entonces, por eso tenemos el 100% de éxito. No porque seamos los mejores, que también tenemos el 100% de éxito, porque nos aseguramos previamente de que el cliente cumple los requisitos y solo y exclusivamente cuando el cliente cumple los requisitos garantizamos un resultado y cogemos a ese cliente, digámoslo de alguna manera. Pero si no les cumple, no le vamos a hacer perder el tiempo a nadie. Claro. ¿Y qué tipo de perfil te llega con estos problemas? ¿Autónomos, adictos al juego? De todo. Nos llega de todo. Si la gente tiene un perfil de la gente que tiene deuda es gente que no, la que menos te espera puede ser el cliente nuestro. Es decir, nos llega de todo. Sí que es verdad que hubo, es decir, autónomos nos llegan muchos, pero que estén dados ya de baja, que se hayan dado de baja. Por ejemplo, el tema del COVID hizo muchísimo daño, hizo estragos en los autónomos, entonces nos han llegado muchísimas personas que fueron autónomos, bueno, pues que se vieron sobreendeudados y no pudieron poner fin a esa bola, cada vez era más grande, y como yo siempre digo, una pelota de nieve, que cada vez pido crédito para tapar otros créditos y así sucesivamente hasta que llega un momento en el que es insostenible, imposible de asumir. Y de ese tipo de perfil también nos llega, pero nos llega de todo tipo de perfil, personas que son funcionarios con sus puestos de trabajo fijos, personas que están en paro, personas que no tienen trabajo, por supuesto, pero que no solamente, que no hay un perfil de persona que diga, no, es que no puede, muchas veces me han preguntado, ¿no? Oye, Ana, ¿y si trabajo me puedo acoger a la ley de la segunda oportunidad? Por supuesto.
tengo muchísimos clientes, la gran mayoría de mis clientes trabajan, tienen sus nóminas, incluso tengo clientes que son funcionarios, ya te digo. Y aún así, la cuestión es estar en un estado de insolvencia y cumplir pues, los requisitos que he comentado. Si hacemos eso, podemos acogernos. Claro. ¿Y tienes cada vez perfiles de gente más joven? Sí, tengo perfil de gente entre los 18 y los 27 años. He tenido muchos clientes, claro, pero también de gente adulta. Sí, que tampoco tengo una edad exacta. Yo creo que deudas tenemos la gran mayoría de personas. Sí. Pero quizá la gente joven se merezca esa segunda oportunidad, ¿no? Que condenarse tan pronto, pero bueno, dependerá de cada caso en concreto. Sí, yo creo que sí. Es decir, aquí no, es un derecho que, es decir, la Unión Europea ya lo dijo. Te voy a contar una anécdota, sí, para que también la gente lo sepa, porque insisto tanto en esto de que es un derecho, porque esta ley, es decir, la ley de la segunda oportunidad no existe. Y ahora dirá la gente, ¿cómo que no existe? La ley de la segunda oportunidad no existe. Es un nombre comercial. Es un nombre para que la gente sepa y entienda que existe una segunda oportunidad. Que realmente, oye, que puedo volver a empezar de nuevo sin deuda. Que es real. Entonces, para que la gente entienda, pues se le da este nombre comercial de la ley de la segunda oportunidad. Pero la ley de la segunda oportunidad no existe, es un nombre comercial. La ley que existe es el texto refundido de la ley concursal, que es una ley antiquísima. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que antiguamente se aplicaba esto a las empresas hubo una reforma. Tras la reforma se puede aplicar también a las personas físicas, personas como tú, como yo. ¿De acuerdo? Entonces eso fue el cambio y que la gente dice, oye, es que esto es muy nuevo. No, esto no es nuevo. La ley que regula estos procedimientos es una ley antiquísima. Si bien es cierto, tras la reforma se puede aplicar a las personas físicas y ahí entra la ley de la segunda oportunidad. ¿Y por qué digo insisto, lo del derecho a colación, que no me quiero perder? Porque antiguamente lo que te dan cuando te exoneran de la deuda, la resolución judicial que te dan cuando te exoneran, que en este caso es un auto judicial, antiguamente se llamaba BEPI, beneficio, la B era del beneficio, el pasivo insatisfecho, BEPI. Y actualmente la Unión Europea nos dio un tirón de oreja y dijo, oye, no, esto no es un beneficio, esto es un derecho. El ciudadano tiene derecho a que se le cancelen, se le eliminen todas las deudas y a volver a empezar de nuevo. Y por ende le vamos a quitar esa B y actualmente lo que te notifican los juzgados, la resolución judicial, el auto, se llama EPI, de exoneración del pasivo insatisfecho. Le quitaron la Unión Europea quitó esa B, como yo digo, nos dio un tirón de oreja y dijo, no, aquí de beneficio nada, esto es un derecho y como derecho si cumple los requisitos te lo vamos a dar. Vale, y antes me has dicho que no hay un juicio para que te den ese derecho, ¿no? Sí, es verdad. A ver, no hay juicio, depende, puede haber vistas, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que la gran mayoría si no se solicita, la gran mayoría de ocasiones y de casos, pues no hay juicio. Entonces, a mí me viene bien también, porque evitamos ese traslado. Date cuenta que aquí en el campo de Gibraltar esto lo llevan los juzgados mercantiles. Y en el campo de Gibraltar, creo, o suena por ahí la flauta de que quieren establecer ya en Algeciras algún juzgado mercantil, pero a día de hoy no lo tenemos. Entonces nos tenemos que ir a Cádiz capital. La gente que esté empadronada y que se acoja a este derecho, que esté empadronada aquí en la zona del campo de Gibraltar, de Cádiz, nos tenemos que ir a Cádiz capital para en caso de que haya alguna vista o algún juicio. Entonces a mí, pues mientras no lo haya, mejor. La gran mayoría de veces no hay vistas. ¿Y es entonces un procedimiento más rápido? Depende del tipo de procedimiento. Sí. Depende si estamos ante un concurso, que el concurso, cuando hablo de concurso, es ley de segunda oportunidad. Vamos a utilizarlo como palabra sinónima. De un procedimiento con masa, que es cuando una persona se quiere acoger a la ley de segunda oportunidad, pero tiene patrimonio, tiene bienes que liquidar previamente para pagar a sus acreedores. O cuando estamos en un concurso sin masa. Concurso sin masa quiere decir, oye, pues no tengo absolutamente nada. No tengo, con mi sueldo no me da, pero es que tampoco tengo patrimonio ninguno. Entonces, cuando estamos ante concursos sin masa, que son los que en la gran mayoría llevamos nosotros, llevamos en el despacho, son bastante rapiditos. También depende del profesional, como en todo. Yo tengo concursos que en 39 días he entrado en el juzgado y lo he sacado a esa persona sin absolutamente nada de deuda. Y a lo mejor ese mismo procedimiento, otro despacho, pues puede tardar un año. Pero al final depende mucho del profesional. Claro. Y, por ejemplo, si una persona le debe dinero al banco, ¿no? Y consigue este derecho, ¿el banco eso cómo se lo toma? Porque me imagino que nadie paga ese dinero, ¿no? O sea, bueno, tienen que dar por hecho que no lo van a cobrar. Yo cuando empecé a estudiar, empecé a apasionarme por el derecho mercantil, que es esta rama, hubo una anécdota que escuché, no recuerdo ahora mismo quién,
pero que tiene toda la verdad, tiene toda la razón. Los bancos nunca pierden, eso es así. Entonces, en este caso, lo que suelen hacer los bancos es deducirse como gasto este tipo de deuda. Es decir, no le hacen daño. Que no le afecta tanto. No, no es que no le afecte, es que sacan provecho por otra parte. Lo deducen como gasto al final. Entonces, o sea, que no hay empresas o personas físicas que luchen para que no se les dé a una persona ese derecho, ¿no? no, a ver, en un procedimiento cuando a nosotros, es decir, los abogados, yo como abogada que llevo muchísimos procedimientos de ley de segunda oportunidad, hay un procedimiento, como he dicho anteriormente, que se le va a dar traslado a todos los acreedores. Es decir, si por ejemplo María debe dinero a 5 bancos, esos bancos van a estar informados, el juzgado se va a encargar de informar a esos bancos de que María se va a acoger a la ley de la segunda oportunidad, se va a acoger a un concurso y se le va a dar además plazos de alegaciones para que formulen lo que corresponde, lo que consideren necesario. Y por supuesto que tengo muchísimos compañeros de bancos súper conocidos que se personan, muchas veces se personan para aprender del procedimiento y otras veces se personan pues para manifestar o para alegar lo que consideren, a su derecho consideren. Lo que pasa que, bueno, que como yo solamente cojo los concursos que sé, a ciencia cierta, que cumplen los requisitos, pues poco pueden alegarme. Claro. Se personan la gran mayoría pues para aprender un poco, porque como ya te digo, como antiguamente sí que era muy usual que una persona jurídica, todo el mundo ha escuchado alguna vez, oye, estoy en quiebra, voy a entrar en concurso. Pues ahora es lo mismo, pero para las personas físicas. Entonces, al ser algo un poco más novedoso, pues se personan, pues como haría yo y como sigo haciendo en otros procedimientos. Ver y aprender de los demás. ¿Y por qué decides dedicarte tú a la ley de segunda oportunidad? Realmente lo decido porque a mí me encantaba, siempre me ha gustado mucho el derecho mercantil en la carrera. Cuando yo hice la carrera, cuando estudié la carrera, me gustaba. Era de las asignaturas más complejas, pero a mí me encantaba. Luego, cuando termino la carrera, te dan la posibilidad, no, te obligan, tienes que hacer un examen de estado y en el examen de estado tienes que decantarte por una rama de especialidad. Como el MIR en medicina, pues un poco similar, pero en la abogacía. Entonces, claro, yo ahí acababa de salir de la carrera y no tenía mucha idea dudaba mucho. Y el derecho penal eras como, eres abogado y siempre lo primero que se te viene es inocente o culpable, ¿no? El derecho penal es como por excelencia. Entonces dije, bueno, yo me voy a preparar el derecho penal, que aquí en el campo de Gibraltar seguro que tengo trabajo. Y es broma que yo sé de aquí. Y nada, y entonces digo, yo me voy a preparar el derecho penal. Cuando terminé el máster, recuerdo que yo tenía la posibilidad de hacer las prácticas con quien yo quisiese, o que el máster me eligiese a mí la persona que iba a hacer las prácticas. Entonces, pues no sabía yo muy bien. Gracias a Dios, tuve la posibilidad de poder irme a algún despacho un poco más grande, algún gabinete así un poco más grande, algún bufete de abogados. Pero una persona a la que admiro muchísimo y quiero con locura, me dijo, oye Ana, te voy a dar un consejo, desde mi humilde opinión. Considero que vas a aprender más en un despacho pequeñito o con un autónomo o con el típico abogado de toda la vida, de pueblo, el abogado que sabe realmente, el que se levanta, el que está en las trincheras, el que va todos los días y que en un gran despacho. Y yo digo, bueno, pues tienes razón, pues voy a hacerlo. Y conocí a mi gran compañero, que en paz descanse, José María Cano Molina, que es de aquí de San Roque, magnífico profesional e increíble persona. Y a él le apasionaba el derecho penal. Bueno, era bueno en todo, porque es que Pepe era, vamos, ahora dentro de unos días, de pocos días se cumple. Era bueno en todo. Pero derecho penal era brillante. Y entonces, pues ya si me gustaba un poquito, pues me gustó. Yo empecé con el derecho penal. Lo que pasa que conforme fui viendo lo sacrificado que es como cualquier otra rama, no digo que lo que yo me dedico ahora no sea sacrificado, pero era muy sacrificado y era muchísimo volumen de trabajo y no sé. Y entonces me dio por seguir aprendiendo con derecho mercantil y llegó un día en el que dije, es que aquí, en el campo de Gibraltar, no hay nadie que yo conozca especializado en derecho mercantil. Es que te tienes que ir a Sevilla, te tienes que ir a Madrid, te tienes que ir no sé, a otras capitales, porque es que aquí no hay nadie. Digo, yo quiero dar a conocer, yo quiero en mi pueblo, en mi zona, que la gente sepa que existe este derecho, que puedes eliminar las deudas, que
Entonces empecé compatibilizando mis casillos penales. En el despacho llevamos, aparte de derecho mercantil, llevamos más asuntos. Siempre intento contar con la colaboración de compañeros que sean a lo mejor expertos en esas materias. Pero claro, yo me fui un poquito especializando cada vez más en el derecho mercantil y dejando un poquito más al lado quizás otras ramas, pero a día de hoy soy especialista en derecho mercantil, en la ley de la segunda oportunidad, pero sí que es verdad que nunca me cierro puertas. No sabemos de todo, pero sí que tengo sota, caballo y rey en otros ámbitos que también llevamos en el despacho. No todo, porque todo es imposible saber, nunca se sabe todo, pero sí que tocamos otras ramas del derecho, no solamente derecho mercantil. ¿Y cuál ha sido tu peor caso o el caso que más te haya emocionado? El caso que más me haya emocionado de la ley de la segunda oportunidad fue una persona que, bueno, su pareja se quitó la vida por las deudas, se suicidó. Y esta persona pues iba por el mismo camino, su mentalidad era esa. Y entonces llegó al despacho, nos contó la situación en la que tenía. La situación ya de por sí era súper complicada la suya, pero con la muerte de su pareja, todo lo que tiene su pareja también le afectó a esa persona. Y pues se acogió a la ley de la segunda oportunidad y a día de hoy pues tiene una vida nueva. Todos los días me escribe un comentario por redes sociales. Y creo que es de los más emocionantes porque a ella sí que oye, he vuelto a nacer. Para mí, esta persona sí que volvió a nacer. Claro, es que las deudas pueden pesar hasta ese punto y ahí hay mucha gente que sí se merece volver a nacer, como tú dices, ¿no? Totalmente. Y hay casos que quizás no te parezcan tan justos o personas que te lo pongan más difícil en ese sentido. Sí, decía, como anécdota sí que me han venido. Oye, me quiero coger a la ley de segunda oportunidad. Y yo siempre digo, bueno, vamos a empezar la casa por el tejado, cuando los veo o cuando los escucho. ¿Qué tenemos de bienes? No, pues tengo un coche, marca del vehículo. Pues no, un Mercedes, un GLA. ¿Estado del vehículo está pagado? Sí, está pagado. No pretendas acogerte a la ley de la segunda oportunidad con un Mercedes pagado. Claro. Ni siquiera con un Mercedes sin pagar, pagando. Porque eso no es estar en estado de insolvencia. Y la ley es clara, decir, la ley, esto no es la ley del embudo. No, me quedo con mis bienes y elimino mis deudas. Esa ley no existe. Y el despacho que te lo quiera vender así no está mirando por ti, está mirando por su bolsillo. Pero no te va a resolver nada. Sí, la ley de la segunda oportunidad está para personas insolventes. Entonces, si tienes un Mercedes, vende primero el Mercedes, paga tus deudas y si te siguen quedando deudas, nos acogemos a la ley de la segunda oportunidad. Entonces, sí, hay de todo. Entonces hay que tener claro que para acogerte a la ley los bienes tienen que ir por delante. No es que tengan que ir por delante, es que o bien no tenemos bienes o el patrimonio que tengamos, siempre y cuando queramos hacer un concurso sin masa, ¿de acuerdo? Que eso sí que me gusta dejarlo claro, porque luego puedes ir a un plan de pago, pero en caso de que quieras ir a un concurso sin masa, es muy importante o bien no tener bienes o los bienes que tengan muy poquito valor o que apenas tengan valor. Vale, entonces, y de las personas que consiguen beneficiarse de la ley, ¿qué es lo primero que tú les ves cuando lo consiguen? ¿Se vuelven a dormir? No sé. A mí me encantaría que en la entrevista ya, no que sea ya tanto a mí, sino a una persona que le haya yo quitado esa deuda, porque te lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Claro. Pero sí que cuando nosotros lo citamos, siempre cuando tenemos el auto, hoy además me acaban de notificar un auto y tengo mucha ganas de llamar a la clienta, pero cuando me notifican el auto, primero lo leemos, revisamos todo y llamamos al cliente. En este caso lo citamos siempre personalmente en el despacho. Entonces viene, le damos la resolución tanto en formato digital como en soporte papel. Entonces se lo explicamos que a partir de este momento, bueno, que desde la fecha del auto no debe nada a nadie y bueno, pues que las emociones se me ponen los vellos de punta, de todo tipo. Lloran, saltan de alegría, todo. Claro. Es decir, que le estás dando... Es que una persona que deba 40.000 euros, a día de hoy, como está la vida, que no para de subir y los sueldos que se mantienen iguales o peores, le estás regalando una segunda oportunidad. Claro, ¿qué significa para ti eso personalmente? Para mí es lo mejor. Es que es lo mejor de mi trabajo. Para mí es que dar buenas noticias. Claro. En este ámbito. Luego hay otra rama del derecho que, bueno, pues das buenas y das malas. Y tenemos que estar preparados para eso. Pero la ley de segunda oportunidad, para mí es lo mejor. Porque cada vez que llamo sé que es para dar una buena noticia. Entonces, lo mejor de mi vida. Pues sí, tiene que ser muy bonito y muy gratificante también. ¿Crees que en España hay mucho prejuicio con el fracaso económico? Creo que sí. Creo que sí que hay prejuicios. Que
Pero creo que todo viene de la educación que nos dan y cómo entendemos el fracaso. ¿Qué es fracasar? Según mires para ti lo que sea el fracaso, pues puedes interpretarlo de una manera u otra. Pero en general, en términos generales, yo creo que sí, que sí que lo hay. Claro que quizá en otros países la gente está más acostumbrada a perderlo todo y empezar de nuevo, es algo más cultural, pero yo creo que aquí en España está un poco peor visto, ¿no? Es que yo me doy cuenta que muchas veces vivimos por encima de nuestras posibilidades. Eso Es también. decir, yo he visto gente endeudarse para ir a una feria, endeudarse para casarse, endeudarse para comprarse un coche. Y para mí eso es un error, para mí. Ahorras y te compras el coche que puedas comprarte. Pero no vivas por encima de tus posibilidades, pues entonces te va a ocurrir eso. Pero de todo modo, hoy día, sobre endeudarse, yo sí el mensaje que quiero transmitir es que la gente que tenga deudas que no lo vea como algo negativo. Sí, por desgracia, a día de hoy es muy común tener deudas, porque la vida cada vez está más cara y los sueldos cada vez son más mediocres. Entonces, que nadie vea como algo negativo endeudarse, ni que nadie se avergüence de tener deudas. La gran mayoría de personas tenemos deudas. Y en caso de que estés en una situación de sobreendeudamiento y estés en un estado de insolvencia y que no puedas hacer frente a ese sobreendeudamiento, que sepan que hay un derecho, que tienen un derecho a acogerse a una ley que les permite eliminar todas esas deudas. Ese es el mensaje principal que yo quiero trasladar. Entonces, ¿tú qué piensas de la gente que pueda opinar que esta ley lo que hace es ayudar a la persona que no paga o defender al que no quiere pagar? Pues que no tiene conocimiento. Entonces entiendo que si no tienes conocimiento opines de esa manera, pero que es una opinión que por supuesto que está totalmente sesgada, es decir, no es correcta. Realmente no estamos ayudando a la persona que no paga porque no quiere pagar, estamos ayudando a la persona que no paga porque no puede pagar. Entonces eso es lo fundamental y tenemos que ayudar porque venimos aquí para ayudarnos unos a los otros lo que podamos. Y por supuesto que igual que se tiene derecho a conducir conforme a ley en España, se tiene derecho a acogerse a la ley de segunda oportunidad conforme a ley en España. ¿Y crees que la ley está muy bien ahora o que quizá podría mejorar a largo plazo? Podría mejorar. Sí. Y si me lo permites, te voy a Sí, decir claro. por qué además. Además creo que hay una cuestión de inconstitucionalidad. Creo que ya se está barajando esta posibilidad. Pero la ley de la segunda oportunidad, a pesar de ser un derecho, para la deuda pública, para Hacienda y para Seguridad Social, son los dos únicos organismos públicos que tienen limitada la exoneración de la deuda. ¿Qué quiere decir? Si tenemos una deuda de un banco, no hay límite cuantitativo, te puedes exonerar de toda la deuda que tengas, 500.000 euros, 200 millones de euros. A día de hoy, actualmente no existe un límite de cantidad para tú eliminar cuando la deuda es crediticia de banco. Pero cuando el acreedor, en este caso, es Hacienda o Seguridad Social, sí están limitados en los primeros 10.000 euros. Entonces, para mí eso es un poco contradictorio con que sea un derecho, porque si es un derecho, que sea un derecho para todos iguales. Entonces, Claro. ¿podría mejorar? Pues sí, quitando ese límite tanto para Hacienda como para Seguridad Social. ¿Tú crees, Ana, que todo el mundo se merece una segunda oportunidad? Por supuestísimo que sí. Si cumple los requisitos, claro que sí. Y hay un último mensaje que quieras mandar a los espectadores para quizás resumir la ley que hemos desarrollado a lo largo de la entrevista. El mensaje es que si tú te encuentras en un estado de insolvencia, si no puedes, si no con tu sueldo no te da para pagar tus deudas, las tarjetas de crédito, los préstamos, estás en una situación en la que es insostenible, que no llegas a fin de mes, que estás súper apretado, ahogado y que realmente no tienes patrimonio para hacer frente, es decir, no tienes nada a tu nombre o lo que tienes apenas tiene valor, llámanos, que se pongan en contacto con nosotros. Ana Holgado, abogado. En Google aparezco seguro. Es súper fácil contactar con nosotros mediante WhatsApp, siempre hay 2 teléfonos disponibles. La primera consulta es totalmente gratuita, un pequeño contacto telefónico, vemos si realmente puedes acogerte, si realmente cumple los requisitos y luego ya te lo piensas y haces lo que quieras, pero al menos saber realmente que puedas o no puedas acogerte a esta ley, que es un derecho, que si cumplimos los requisitos, como yo siempre digo, vamos para adelante. Muy bien, Ana, pues muchas gracias. Creo que ahora nos ha quedado más claro de qué va este derecho y que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias a vosotros una vez más por darme la oportunidad y yo encantadísima.